Ricardo Beristain, Cardoso de Guamblero. Sí, creo que sí. Bueno, pues muy buenos días a todos. Muchas gracias por la invitación. De verdad para mí es un honor poder participar en este tipo de eventos porque algo que tenemos que hacer nosotros como investigadores es llevar la ciencia a otras instituciones y sobre todo a jóvenes como ustedes que están en su etapa de formación para estimular esa vocación de la ciencia de poder resolver en el futuro los problemas que nos aquejan actualmente, ¿no? Les traigo aquí esta pequeña presentación, es muy breve, sobre los retos del tratamiento de las aguas residuales. Entonces, bueno, ¿está prendido? ¿Está apagado? Es que estaba apagado. Ok, bueno, primeramente, pues hablarles brevemente, contexto general de aguas residuales. Yo creo que todos más o menos, de alguna manera tenemos una idea de lo que pueden ser las aguas residuales, ¿no? Todas las actividades antropogénicas, todas las actividades humanas requieren de agua para realizarse, todas, absolutamente todas. En el caso de, por ejemplo, las actividades a nivel doméstico, requerimos cierta calidad de agua, agua potable, agua purificada. Para el caso de las actividades industriales, de transformación de servicios, de actividades de uso pecuario, de transformación y demás, bueno, ahí podemos requerir agua con cierta calidad que puede ser más distinta, ¿no?, a la potable. Definitivamente se requiere agua potable en la industria, por ejemplo, de alimentos, pero también en otras industrias se puede requerir agua tratada o incluso agua residual, como es en el uso pecuario. ¿Qué es lo que ocurre? Que una vez que esa agua cambia sus características, pues ya se convierte en agua residual. Cuando cambia sus características físico-químicas y microbiológicas, se vuelve un agua residual. Entonces, ¿qué es lo que ocurre, por ejemplo, con el agua que destinamos para uso potable en casa? Esa agua, ¿cuánto porcentaje representa de toda la reserva de agua potable que existe para realizar todas las actividades? En uso doméstico solamente estamos gastando 10%. En uso industrial nos llevamos 14%, pero el uso pecuario se está llevando de 70 a 76%. Entonces cuando escuchen de que las empresas están robando el agua, tomen en cuenta que realmente solamente están utilizando 14%. Realmente la industria agropecuaria es la que se está llevando una gran cantidad de agua. Y además es un reto muy grande. ¿Por qué? Porque esa agua se contamina con diferentes agentes químicos y microbiológicos que lo hacen un reto muy grande poder tratarla. Entonces, algo aquí interesante es que ¿qué pasa con las aguas de uso doméstico? Estas realmente son fáciles de tratar. Estas aguas son muy comunes, han sido las más estudiadas y son muy similares aquí y al otro lado del mundo. Pero ¿qué pasa con las aguas industriales, con las aguas que utilizamos para estas actividades? Estas son las que son un verdadero reto. ¿Por qué? Porque sus composiciones son muy distintas. ¿Qué es lo que ocurre con la industria? La industria pues tiene una amplia gama de actividades y de giros. Entonces, esa misma complejidad y esa misma variabilidad de las actividades industriales deriva en que la composición de sus aguas residuales sea igualmente variable. Y al ser tan variable, pues los métodos de tratamiento igual lo tienen que ser, porque no podemos utilizar un tratamiento biológico para un agua industrial que desafortunadamente contiene componentes muy difíciles de biodegradar o imposibles de biodegradar o tóxicos para microorganismos. Entonces no podemos pensar que vamos a utilizar el mismo sistema de tratamiento para cualquier tipo de agua. Entonces, con esto, ¿qué es lo que ocurre? ¿Cuáles son los principales retos que nos enfrentamos en el tratamiento de aguas residuales? Yo los dividí en tres, hay muchos más, pero principalmente aquí quiero mencionarles tres, que son retos sociales, que son retos operativos y que son retos político-económicos. Podría haber muchos más, pero realmente considero que estos tres son los más importantes. Hablando un poquito de retos sociales, ¿qué podríamos hablar de eso? Falta de conciencia. Hay mucha falta de conciencia en la sociedad. Y esto no necesariamente significa que voy a ser un inconsciente porque quiero serlo. No, porque a veces carecemos de la información, desconocemos la información, falta de información disponible, información de calidad. No cualquier información de que encuentran en redes sociales y ya lo toman como una verdad absoluta, no es así. Falta esa información de calidad.
Entonces muchas veces somos inconscientes, pero porque no tenemos la información. Y además hay una dificultad para cambiar o reajustar nuestros hábitos. ¿Por qué? Les menciono brevemente. ¿Cuántos de nosotros se nos ha hecho fácil tirar el aceite gastado en la tarja? ¿Por qué? Porque pues no, depositarlo en una botella y luego busca un centro de acopio de aceite. ¡Ay, qué flojera!, ¿no? Ese es el verdadero problema. ¿Cómo cambias esa mentalidad de que no debes de hacer esto? La otra, los productos de higiene. Es muy difícil que pensemos en opciones viables para poder utilizarlas en higiene. ¿Y qué es lo que ocurre? Estos productos, desodorantes, shampoos, cremas corporales, el talco, todos contienen contaminantes que se están volviendo un verdadero problema para nosotros en el tratamiento de aguas, que les conocemos como contaminantes emergentes. Entonces, ¿quién va a querer cambiar su mentalidad de decir, ya voy a usar un desodorante que me cuesta 500 pesos en lugar de uno que me cuesta 100 pesos? ¿Por qué? Pues porque ese sí es biodegradable y el otro no. Entonces es muy difícil ajustar eso. Además, económicamente muchas veces es inviable, ¿no? Y la otra, por ejemplo, medicamentos. ¿Quién va a decir, me duele la cabeza, pero no me voy a tomar una pastilla, voy a dejar que mi cuerpo solito lo resuelva? Pues no, o sea, si estás quejándote del dolor, vas a recurrir a un medicamento, y el medicamento tu cuerpo va a metabolizar solo una parte, y lo demás se va en las excretas humanas. ¿Y se va a dónde? A las aguas residuales. Entonces es muy difícil ese cambio de mentalidad. Entonces hay que reajustar hábitos. Esto en cuestión de retos sociales, pero ¿qué pasa con los retos operativos? Esto ya directamente con las plantas de tratamiento es un problema porque los sistemas de tratamiento están obsoletos o mal dimensionados. ¿Cuántas plantas, ya mencionaba la doctora en la ponencia anterior, cuántas plantas existen en México que ahí está nada más como un elefante blanco, que están pero no funcionan? Algunas medio funcionan, porque entra el agua y sale, pero ¿con qué calidad? No cumple con normativa. Entonces ese es un verdadero problema, ¿no? O la otra, las plantas de tratamiento se toman de un catálogo. Ya se toman de catálogo y dicen, tienes tanto caudal que tratar, pues agarro el catálogo y te va este sistema, sin saber realmente si es viable ese sistema o no. Ese es el problema. No sabemos la calidad de agua que se está recibiendo ahí para decir que verdaderamente va a servir ese sistema de tratamiento. Entonces esa elección inadecuada del tratamiento es un reto más que hay que vencer. Tenemos la falta de capacitación de personal operativo para resolver problemas, que si ves que tu lodo ya se está fugando, que si ves que el lodo que ya no está sedimentando, que si ves esto, el otro, aquello, y los operadores no saben qué hacer porque falta capacitación. Entonces ese es otro problema. Y presencia de toxicidad en el agua. Creo que es uno de los principales problemas que estamos enfrentando actualmente. Y esa presencia de toxicidad en el agua se atribuye principalmente a la industria. Dependiendo del giro de la industria, pues vamos a tener los diferentes contaminantes mayoritarios. En el caso de la industria, por ejemplo, alimenticia, tenemos grandes cantidades de materia orgánica. Normalmente es biodegradable porque es empresa de alimentos, tiene que ser biodegradable. Contenido de nutrientes como nitrógeno y fósforo, que estos también de alguna manera pues forman parte de este metabolismo de los microorganismos, entonces de alguna manera pues también es esencial que estén presentes, pero no en cantidades excedentes porque generan eutrofización y otros problemas. Pero ¿qué ocurre por ejemplo con la industria textil que genera colorantes? Como en la diapositiva anterior que les mostraba, ese flujo de agua ahí que está saliendo azul, pues es de una industria textilera. Todos esos colorantes están saliendo de la industria textil y normalmente los colorantes no son biodegradables, son recalcitrantes, son materia orgánica refractaria. Por mucho que sea orgánico, no es biodegradable. Tenemos metales pesados en la industria automotriz, por ejemplo, gas y aceites industriales, también en la industria automotriz y en otros giros de industrias. Pero los principales, que son los que nos están dando un dolor de cabeza, contaminantes emergentes, como medicamentos, tenemos antibióticos, la cafeína. Hay algo interesante con la cafeína, no solamente se trata de la empresa que está aquí, que creo que todos conocen, aquí en el Correo Industrial, que produce café. No solamente ahí sale cafeína, también de nosotros sale cafeína. Parte de la cafeína que nosotros ingerimos ya no se está metabolizando, ya la estamos excretando en nuestra orina, entonces es un verdadero problema. Agroquímicos no se diga para la industria pecuaria, ¿no? Todos estos contaminantes emergentes son un verdadero dolor de cabeza porque representan mucha toxicidad para los sistemas biológicos de tratamiento. Y el otro reto que yo identifico es el reto político-económico. ¿Por qué el reto político-económico? Primero, tenemos años de atraso en las reformas a la normatividad. La normatividad en materia de descarga de aguas tratadas previa era del año 96. Ya se actualizó,
se actualizó hace 4 años, en 2021. Ya urgía esa actualización, pero se actualizó en muchos parámetros, por ejemplo, demanda química de oxígeno, cambio de BO por toxicidad, o sea, hubo algunos cambios ahí que desafortunadamente quedaron obsoletos. O sea, en pleno 2021 que se actualizó ya estaban obsoletos. ¿Por qué? Porque ahora la actualización de la norma nos exige voltear hacia esos contaminantes emergentes. ¿Por qué? Porque desafortunadamente el hecho de que diga emergente no es que están emergiendo apenas, el problema ya lo teníamos, pero apenas lo estamos viendo. Entonces, la normatividad tenía que haberse actualizado considerando ya este problema. ¿Cuánto tiempo va a pasar para que se consideren contaminantes emergentes en la normatividad? ¿Otros 25 años quizás? No lo sabemos. Otro reto político, el tratamiento de aguas residuales es caro. Y esto es caro entre comillas, se los pongo, porque si hacemos un análisis de costo-beneficio, realmente vale mucho la pena hacer la inversión en sistemas de tratamiento. Pero muchas veces existe este problema entre diferentes niveles de gobierno, gobierno federal, gobierno municipal, gobierno estatal, que la planta de tratamiento a quién le toca, no, pues te toca a ti, no, pero yo no tengo dinero, necesito subsidio estatal, no, pero el Estado no le corresponde porque es de la ley federal de aguas nacionales, entonces es la federación. Entonces siempre va a haber un lío, siempre vamos a tener esa controversia de quién tiene que manejar qué. Entonces eso es un problema político-económico. Y el otro, las estrategias claves son costosas y eventualmente inviables como la descentralización. No va a ser lo mismo que toda el agua residual que genera el Valle de Toluca se la mandemos a la planta Toluca Norte o a la planta Toluca Oriente, a que se hagan plantas de tratamiento más descentralizadas en cada región. ¿Por qué? Porque así el problema lo vamos fraccionando. Entonces es más fácil atacar el problema si lo vemos desde diferentes aristas, desde diferentes puntos y no solamente concentrarlo todo en un lugar. Entonces, esa estrategia es cara porque es construir más plantas y ningún gobierno va a querer aportar ese dinero, ¿no? Entonces, bueno, esos creo que son los principales retos que yo podría ver en este sentido. Entonces, ahora, ¿cuáles son las perspectivas a futuro? Primeramente, tendríamos que cambiar nuestra mentalidad y dejar de ver las aguas residuales como un desecho. En realidad son residuales, yo pienso que más bien se trata de un residuo aprovechable. Es un recurso del cual podemos obtener otros recursos más. A pesar de que nosotros lo vemos como un desecho, de ahí podemos obtener muchos más productos. Y este cambio de mentalidad nos va a llevar a pensar en la revalorización de esas aguas residuales. Esa revalorización que implica obtener productos de interés. Una de las estrategias principales para la obtención de productos de interés es una alternativa biotecnológica, pero esta está muy enfocada a aguas que sí sean biodegradables. Para las aguas que son recalcitrantes o con contaminantes emergentes, pues habría que hacer una adecuación. Pero ¿qué es lo que ocurre? Tenemos que cambiar nuestra mentalidad de ver las plantas de tratamiento convencionales en donde solamente está entrando el agua residual convencional y ¿qué es lo que sale? Pues removemos materia orgánica, removemos nutrientes y obtenemos agua tratada. Y entre comillas, porque muchas veces ni siquiera cumple con la normatividad. Pues eso ya no, eso no lo aprueba Drake, eso no debe de ser. ¿Por qué? Porque tenemos que cambiar esa mentalidad, tenemos que dejar de ver como que va a entrar el agua a la planta y va a salir y ya. ¿Y luego qué? ¿Qué se hace con esa agua? Entonces, vamos a poner a chambear a las bacterias, vamos a buscar estos mecanismos para adecuar a los microorganismos. ¿Por qué? Porque es lo más barato, porque los microorganismos, trabajar con microorganismos es lo más barato. Sí, habrá aguas que tendremos que aplicar forzosamente, sí o sí, procesos de oxidación avanzada, otro tipo de tecnologías de tratamientos físico-químicos más caros. Pero si podemos conjuntar ambos tratamientos biológicos con físico-químicos o avanzados, pues entonces ya podemos cambiar la mentalidad y ver que la planta de tratamiento ya no es de tratamiento, sino de recuperación de recursos, en donde no removemos materia orgánica, sino la transformamos en algo que nos beneficie, en donde no removemos nutrientes, sino los recuperamos, porque son elementos finitos en la naturaleza, y en donde obtenemos agua tratada, pero además obtenemos productos de interés económico. Eso sí, ese es el futuro, eso es a lo que tenemos que voltear. ¿Y por qué? Porque de alguna manera de las aguas residuales podemos obtener una gran amplia gama de subproductos de interés. Podemos obtener bioplásticos, podemos obtener biofertilizantes como la recuperación del fósforo, como biocombustibles, como el compost de los lodos residuales. Entonces, tenemos una amplia variedad de productos que podemos obtener de las aguas residuales. Entonces, quiero que se queden con estas reflexiones en materia de tratamiento de aguas residuales y esos retos que hay que brincar. Hay que dejar de pensar en los residuos como desechos, hay que visualizarlos
como residuos que pueden ser aprovechables, de donde vamos a obtener grandes productos de interés económico, energético, industrial, social, biotecnológico, etcétera, 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 pero que es una fuente ahí de riqueza, que no es un residuo nada más. Y hay que pensar en la descentralización de bienes y servicios. Esto hay que pensar en volvernos autosuficientes. No olvidemos que la fracción orgánica de residuos que generamos en casa termina en un relleno, se lixidia y genera contaminación del agua superficial y ya incluso está viendo en la subterránea, ¿no? Entonces hay que ir pensando en esas estrategias de lo que pueden hacer ustedes desde su casa para evitar que esto ocurra. No van a tener el espacio para poner su propia planta de tratamiento, pero sí pueden evitar que lleguen contaminantes emergentes al agua residual que ustedes generan. Entonces eso es una alternativa. Finalmente quiero despedirme con unas fotografías. Aquí está la cuenca Lerma-Chapala, parte de la cuenca Lerma hasta Chapala, de ahí sigue Santiago. Pero bueno, esta cuenca está compartida con varios estados: Querétaro, Estado de México, donde nace el río Lerma, Michoacán, Guanajuato, Jalisco. Aquí donde surge la cuenca, ahí vamos a hacerle un zoom. En esta parte donde nace el río Lerma, y el otro punto que ven ahí, que es el cruce aquí de la México-Toluca con el río Lerma, solamente 15 kilómetros. En esos 15 kilómetros podemos ver esta parte de las ciénegas del Lerma, que es una vista preciosa. Vemos el agua ahí, la calidad del agua ahí es muy cuestionable. Entonces, en Almoloya del Río, donde surge el río Lerma, prácticamente ya nace, es como si naciera contaminado, por la gran presencia de industrias textileras que existen en esta zona. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que 15 kilómetros adelante nos topamos con el cruce. ¿Quién de ustedes cuando va entrando a Toluca le da la bienvenida el tufo del río Lerma? O sea, huele, e incluso hasta aquí creo que alcanza a oler, ¿no? Entonces, es triste que en 15 kilómetros ya tenemos este grado de contaminación. Entonces, yo les voy a decir que yo soy un orgulloso moreliano, por aquí está Morelia, ahí al centro. La cuenca del río Lerma cubre gran parte del estado de Michoacán, y yo he tenido la oportunidad de visitar estos 3 puntos que les estoy señalando aquí, que yo denomino los 3 saltos. Y este salto también para mí es simbólico. Hay que saltar los retos de los que les estoy hablando. ¿Por qué? Porque estos 3 saltos son estas 3 cascadas. ¿Se pueden imaginar que estas cascadas están en el río Lerma? Son parte del río Lerma. El salto de Tepuxtepec en el municipio de Contepec, el salto de Siritzícuaro en el municipio de Marabatío y el salto a La Piedad en el municipio de La Piedad. Estas cascadas son una belleza visual, pero cuando están ahí y perciben el aroma, híjole, es terrible. Salen con 3 ojos, ¿no? Salen con 3 ojos. O salen ciegos, ¿eh? Entonces quiero que vean esto, porque esta es la motivación que yo tengo, que yo he tenido desde que estudiaba en Michoacán, y cuando llego al Estado de México a estudiar el posgrado en Ciencias del Agua, para mí fue la motivación, esas 3 cascadas. Entonces, bueno, no me queda más que agradecerles, muchachos, agradecer también a los organizadores de este conversatorio para que podamos hacer esta interacción entre instituciones. La UEMEX y la UAM aquí en el Estado de México y particularmente en el Valle de Toluca son instituciones hermanas, porque a los dos nos une el mismo interés, que es sanear la cuenca del río Lerma. Entonces, pues muchas gracias por su atención, muchachos. Ya vamos. Vámonos. ¿Cómo paso para allá? Si no me muevo. ¿Ah? Como que me trae el punto, ¿verdad? Mover. ¿Es ángulo adecuado? ¿Anda? ¿Es tu mejor ángulo? No sé. Okay. Bueno, vamos a hacer una pequeña plática sobre los retos de tratamiento de aguas residuales. El colega, el doctor Sergio, comentó datos importantes que suman, que empezamos a visualizar, a entender realmente hacia dónde vamos. Por ejemplo, nosotros cuando hablamos o imaginamos un agua residual, siempre la asociamos a que a materia orgánica, grasas, aceites, malos olores, detergentes, lo clásico. Pero en el agua residual hay otros componentes químicos que no vemos, que no olemos, que son los microcontaminantes o los contaminantes emergentes, fármacos, plaguicidas, disruptores endocrinos, microplásticos, que tienen efectos
devastadores en la salud humana, por ejemplo los disruptores endócrinos que generan cambios a nivel hormonal, cánceres, trastornos reproductivos, un montón de cosas a nivel de salud. ¿Sí? Dañan todos los ecosistemas y son moléculas que van a persistir en el agua, no se van a degradar. Y desafortunadamente, como comentaba el colega, son contaminantes que no están regulados por la normatividad. Y por otro lado, tenemos otra amenaza, que son la era de los nanomateriales. Otro problema más fuerte, porque estas son moléculas más pequeñitas, 1000 veces más pequeñas que una célula. Invisibles, escurridizos, de muchísima movilidad, que a veces no conocemos los efectos a la salud. Si conocemos los efectos de los contaminantes emergentes, ahora vamos a empezar a enfrentar problemas de salud debido a los nanomateriales. ¿Y qué efectos van a generar? No los vamos a imaginar. Pero es algo a lo que nos vamos a enfrentar, es algo que no está normado, es algo que está llegando a los cuerpos receptores, es algo que está llegando a nosotros. Las normatividades actuales no nos ayudan, son normatividades para cumplir algo en el papel, no es para cuidar la naturaleza. Realmente las normas no están diseñadas para cuidar la naturaleza. Ahora, la pregunta es, ¿realmente estamos protegiendo los ecosistemas acuáticos con nuestras plantas de tratamiento, las plantas convencionales, que la mayoría de las plantas que tenemos en México son convencionales? No, no del todo. En muchos casos no estamos haciendo nada. Estamos medio quitando unas moléculas biodegradables, pero todo lo fuerte, todo lo sintético, no le estamos haciendo nada. ¿Sí? Y son los estragos que vamos a empezar o que ya estamos viviendo actualmente. Ahora, realmente, ¿cuáles son los retos futuros? Mejor tú. Retos futuros. Adelante. Ahí viene lo interesante. En España surgió, más bien, hay una planta de tratamiento en España, en Granada, que consolidó un concepto filosófico que le llamaron biofactoría. Es ya no ver una planta de tratamiento como uno que genera o que elimina nada más contaminantes, sino una planta de tratamiento que genera productos. ¿Sí? Pasar de un residuo a un recurso. ¿Qué podemos obtener en una planta de tratamiento? Un agua reutilizable para riego agrícola, industrial, generación de energía en función de la planta de tratamiento que nosotros implementemos, nutrientes recuperados, reducción de emisiones, podemos obtener bonos de carbono e incluso generar bioplásticos, enzimas o microalgas. ¿Sí? De hecho, esta planta de España es el referente internacional de un modelo de factoría que todo el mundo tiene que seguir. ¿Sí? Ya no podemos seguir viendo esta planta de tratamiento como un área gris, como un área sucia, como un área que apesta, sino realmente podemos transformar. Tenemos una planta que lo está haciendo. Esta planta de tratamiento está generando más energía de la que está consumiendo y está recuperando nutrientes como biofertilizantes. Hay otra biofactoría interesante que es no recuerdo en qué país, en Vancouver. Y esta planta de tratamiento está recuperando el fósforo como estrubita y lo está vendiendo como un biofertilizante premium. Y está ganando alrededor de $300 al año por cierta cantidad de biofertilizante. Entonces son ejemplos de biofactorías, pero aquí lo interesante es hacia dónde tenemos que ir. Y obviamente eso para los empresarios también se vuelve algo atractivo porque ellos no van a invertir en una planta de tratamiento. Para ellos es más fácil contaminar y cumplir una normatividad a medias. Porque tenemos desafortunadamente entidades regulatorias que no presionan, que no realmente no hacen un trabajo como debería ser. Tenemos multas negociables, hay multas que son muy económicas y para ellos dicen mejor pago una multa que invertir en una planta de tratamiento. Y sabemos que las plantas de tratamiento actuales, que son un sistema de nodos activados, que son costosamente, la operación es muy costosa por la cuestión de energía eléctrica. Y terminan abandonadas, porque no hay recursos, como comentaba el colega, no hay subsidio, no hay nada que de alguna forma estimule o de alguna forma motive a los empresarios a tratar de una planta de tratamiento. Aunque no debería de ser así, porque realmente los empresarios deberían tener una conciencia ambiental, una ética ambiental que debe de ir más allá de una normatividad, pero desafortunadamente allá afuera no se maneja así, no se mueve así, todo se mueve con recursos, con dinero. Si eso me deja,
por ahí voy. Si no me deja, háganse bolas con sus plantas de tratamiento. ¿Sí? ¿Esa es la que sigue o había otra antes? Va. ¿Sí? Ahora, nosotros pensando en esta parte de que nuestra planta de tratamiento o nuestra biofactoría genere su propia energía, tenemos que pensar en tecnologías anaerobias, ya no anaerobias, sino las tecnologías anaerobias tienen esa característica de generar energía que yo puedo utilizar en mi misma planta de tratamiento, y puedo tener una planta autosuficiente. Esa es una de las ventajas, y son tecnologías que están dentro del Estado para yo generar una biofactoría. Aunque estas plantas de tratamiento a veces realmente prefieren las aerobias tradicionales que realmente no nos ayudan. ¿Por qué? ¿Cuál es el problema también de las plantas de tratamiento? Que en México, cuando se va a implementar una planta de tratamiento, lo que se sigue es qué funciona en Europa. ¿Cuál es la moda en Europa? Pues traerla para acá. Pero son condiciones muy diferentes. Obviamente allá hay recursos, allí hay apoyo, ahí se puede mantener una tecnología aerobia, aunque no es una biofactoría, pero al final están tratando un agua. ¿Sí? Pero nosotros estamos en un contexto muy diferente. En nosotros sí nos conviene entrar a la parte de las biofactorías, donde generemos nuestra propia energía. ¿Sí? Tenemos otro reto importante, resiliencia climática. Ya tenemos condiciones climáticas que ya no podemos predecir y que le van a pegar a las plantas de tratamiento en la cuestión hidráulica. Imagínense una tormenta. ¿Sí? Las que vemos ahorita que inundan, que hacen un caos. Imagínense una tormenta en una planta de tratamiento. Si no empezamos a descentralizar estas plantas de tratamiento, descentralizar es instalar plantas pequeñas o medianas en zonas urbanas y periurbanas. Tenemos que dejar atrás ya las macroplantas, porque en cuestiones de resiliencia climática o de una tormenta no nos ayuda. Falla la macroplanta, falla todo. Pero en cuestión de las plantas descentralizadas, si falla esa plantita, los demás siguen trabajando. Y es una plantita que yo puedo operar, que yo la puedo mantener hasta con energías renovables. Si se va o no hay electricidad, yo la sigo operando. Y más si yo la diseño para que sea por gravedad. Si no hay electricidad, sigue trabajando. ¿Sí? Entonces yo puedo, en mi planta de tratamiento, o mi biofactoría, porque ya tenemos que cambiar como es el chip, como dice el colega, ya verla como una biofactoría. Por ejemplo, una planta pequeña, en cuestión de una tormenta, yo puedo hasta diseñar un tanque de tormenta. Yo puedo desviar toda esa agua a un contenedor, cuando termine la tormenta, la mezclo con mi agua y la trato. Porque si no tengo esos desviadores o esas, ¿qué va a suceder con el agua que llega a la planta de tratamiento? La va a desestabilizar, la va a desbordar y no voy a cumplir normatividad. Y lo que estoy buscando yo es cumplir normatividad al 24/7. Ese es el objetivo. O sea, ya nuestra mentalidad es no cumplir una normatividad. Mi mentalidad es tengo que preservar la vida acuática. Y esto significa ir más allá de la normatividad. Difícil, es un reto difícil. Porque los empresarios, lo que no vean en un papel, si los empresarios la normatividad no les dice tienen que tratar emergentes, ellos no van a tratar emergentes. Ellos nada más van a buscar lo que dice en un papel, porque eso es lo que nos están pidiendo. Pero no, entonces nos enfrentamos a un problema fuerte de resiliencia climática, pero las plantas pequeñas podemos lidiar con esto. ¿Sí? Los humedales tienen una resiliencia importante, porque pueden amortiguar, por ejemplo, durante una tormenta, por esa capacidad de absorción. Aparte es una biofactoría viva, silenciosa y elegante, porque de las macrófitas que se cosechan, se convierten en un recurso. Se puede utilizar para compostar, se puede utilizar para transformarlo en biochar. Biochar es un carbón activado, últimamente se ha observado que tiene mucha capacidad absorbente para eliminar metales, contaminantes emergentes, y se puede ser parte de una biotecnología o de una biofactoría. Se puede utilizar como insumos para artesanía, para bioconstrucción. Hay una zona en España, en zonas rurales, que se están formando, que lo utilizan para paredes térmicas naturales, por las cuestiones de frío. ¿Sí? No es para mí, ¿verdad? No. ¿Sí? Ya me distraí. ¿Sí? Entonces, esta es la parte que comentaba el colega, pasar de residuo a recurso. Una planta de tratamiento, un humedal descentralizada es una buena opción. Porque al final nosotros sabemos que son sistemas extensivos y nos espantan porque requieren mucho espacio. Pero cuando pensamos ya en la parte de descentralización, ya son cosas más compactas. Y eso nos ayuda mucho cuando descentralizamos, porque si se requiere tratar más agua, son como modulares, ahora implementamos otro módulo. Entonces empezamos a ganar muchísimo en una biofactoría descentralizada.
Y otra de las ventajas, por ejemplo, si en los humedales capturamos más oxígeno de lo que liberamos, podemos acceder a bonos de carbono. Y esos bonos de carbono los podemos vender, que también es un recurso. O sea, nosotros podemos generar muchísimo de una planta de tratamiento. El problema es que no conocemos esto. De alguna forma vivimos desactualizados. Entonces tenemos que actualizarnos, tenemos que entrar a los retos futuros que son todos estos. Entonces, ¿cuál es el futuro? Tenemos que transitar con inteligencia. Sí podemos aprovechar lo que sirve, sí. Si funciona, adelante. Pero tenemos que tener claro que el futuro del tratamiento es descentralizado, anaerobio, regenerativo y conectado a la bioeconomía. ¿A qué se requiere regenerativo? Que ya no solo voy a tratar al agua, voy a revivir un río. Ya no solo voy a recuperar nutrientes, voy a fertilizar el suelo. Ya no solo voy a recuperar energía, voy a ayudar a la biosfera. ¿Sí? Estoy yendo más allá, a lo que realmente me está dando vida, lo que nos está manteniendo de alguna forma esta calidad y podemos seguir disfrutando de este planeta contaminado, pero disfrutando. ¿Sí? Entonces aquí la gran pregunta es, ¿hay esperanza? ¿O la contaminación ya nos sobrepasó? Pero realmente todos los cambios vienen de adentro hacia afuera. ¿Cuándo? Cuando un operador empresario entienda que su planta salva un ecosistema. Y eso es lo más importante. Cuando una comunidad exija a las empresas que actúen con responsabilidad. Porque ¿dónde está esa responsabilidad ambiental? ¿Dónde está esa conciencia ambiental? Y cuando una universidad forma ingenieros con conciencia, no solo con fórmulas. ¿Sí? Tenemos que ir más allá. Ya dejar eso tradicional, eso convencional, que no va a ayudar allá afuera. ¿Sí? Y la ética ambiental se construye cuando entendemos que el agua no es un desecho, no la médula de la vida. Así que yo creo que hay temas que hemos compartido que nos llevan mucho a la reflexión, pero yo creo que estamos en un punto súper complejo. ¿Sí? Yo creo que ya la contaminación nos sobrepasó y creo que vamos a aprender ahora a esperar que nuestra bioquímica evolucione, porque es más fácil que nosotros evolucionemos y sobrevivamos a que se modifique una normativa como dice, ¿no? ¿Cuánto tiempo pasó? Del año 96 al 2021, sí hubo un paso importante, pero no es suficiente para preservar la vida acuática. No tenemos, incluso la normatividad no tiene bioindicadores ecosistémicos, bioindicadores que realmente nos digan que esa cuenca es saludable, ¿no? Que esa fauna es saludable. Estamos cuidando los químicos que están generando y que estamos tratando, pero no estamos viendo qué está pasando después. ¿Sí? Porque podemos cumplir una normatividad en papel, sí, pero realmente ¿qué está pasando allá? Los patos están muriendo, los peces están desapareciendo, los contaminantes emergentes están haciendo que las especies cambien de sexo. O sea, al final están generando un caos, una destrucción fatal allá afuera. Pero realmente, ¿por qué no cambia todo esto? Muchas cuestiones políticas, cosas por el estilo que comentaba él, el doctor. Pero bueno, muchas gracias y espero que les haya gustado la no tiene. Buen día a todos. La sesión está abierta para preguntas de parte de los panelistas expertos en el tema. ¿Alguna pregunta de parte del público? A ver, perdón, aquí vamos a la preferencia de los alumnos. Adelante, por favor. Bueno, creo que nosotros, yo como estudiante, me he dado cuenta que las empresas bien no se hacen responsables de lo que utilizan el agua que contaminan. Anteriormente hemos visto que prefieren dárselas a otras plantas de tratamiento porque ellos no lo ven como un modelo. Entonces, nosotros ¿cómo podemos venderles a ellos que una planta de tratamiento no es solo para tratar el agua, sino que beneficia y que les da también un sello a ellos de que son una empresa que es responsable con la ciudadanía, porque no solo es para el agua, es para las personas que vivimos alrededor de un río y cómo nos afecta estos contaminantes, los olores, los metales pesados que viajan hacia los acuíferos, cómo nos dañan, pues, cómo podemos nosotros presentarles una propuesta de que es una buena alternativa a su empresa.
Sí, es una excelente pregunta. Nosotros tenemos que... Las empresas, ¿qué es lo que buscan? ¿Números? No, esa es una. Entonces hay que darles números, venderles una biofactoría, decirles, su planta de tratamiento puede ser una biofactoría y puede generar esto y esto, ¿sí? Y la otra es hacerles entender, porque uno de los problemas de los empresarios es desconocimiento. Ellos no conocen qué tanto pueden generar con una planta de tratamiento. Cuando tú les vendas la idea de una biofactoría y todo lo que se van a ahorrar, o incluso puede hasta generar algo que pueda vender, como en el caso de Vancouver, ¿no?, que vende su biofertilizante premium, eso les va a abrir los ojos. Y la otra, hacerles ver que hay una conciencia ambiental que les va a ayudar a su producto o a su empresa para que sea responsablemente ambiental, ¿no? Ambiental responsable o responsable, bueno, ambientalmente responsable, ¿sí? Y eso que les ayuda a entrar al mercado de todas las empresas con conciencia ambiental, ¿sí? Es como un pasaporte verde, ¿sí? Ahora también hay bonos verdes que ellos, si no tienen el recurso para invertir en su planta de tratamiento, hay bancos donde te pueden dar un presupuesto, un financiamiento con tasas preferenciales bajas para que tú puedas invertir, siempre y cuando tú cumplas con el objetivo de tener una planta sostenible, ¿sí? Están los bonos de carbono. Si tienes una planta de tratamiento que tú no liberes tanto carbono al ambiente, tú puedes aplicar a plataformas. Por ejemplo, en Suiza hay una para obtener esos bonos de carbono y los puedes vender. Hay plantas de tratamiento que se les exige, tú solamente puedes liberar tanto carbono al año, pero si sobrepasas eso tienes que compensarlo. ¿Cómo? Comprando bonos de carbono, ¿sí? Entonces hay muchísimos factores que tú le puedes vender a ese empresario para que cambie su planta de tratamiento en una biofactoría y le sea atractiva, ¿sí? Y todo lo que implica, pero tienes que hacérselo ver con números y toda esta parte de los bonos verdes, de los bonos de carbono, de todo el impacto ambiental que ellos van a de alguna forma, van a ayudar, ¿no? Pero es la parte que ellos no conocen. Entonces tratar de concientizarlos por ahí, pero es por esta parte. O sea, tenemos que formarnos por aquí, ¿sí? Pero a veces es algo que nosotros no vemos en la licenciatura, ¿no? Porque es una licenciatura con un enfoque tradicional, nos estamos quedando atrás. Entonces tenemos que actualizarnos. De hecho, a raíz de esto van a empezar a surgir muchísimas licenciaturas con un enfoque muy distinto, ¿sí? Con ese enfoque futurista, con ese enfoque de que tenemos que abordar los contaminantes emergentes, ¿sí? Porque para cuantificar un contaminante emergente y detectar un contaminante emergente es muy costoso. Necesitamos laboratorios especializados, muchos. Entonces es un tema complicado. Imagínate todo eso, llevarlo ahora a la licenciatura, porque lo van a necesitar. Porque es lo que tenemos ahí, el contaminante ya no es la simple DQO, ya son contaminantes muy especializados, pero tenemos que entrar ahí. Entonces vamos desfasados, una licenciatura con un enfoque, digamos, tradicional, con algo que realmente nos está dejando mucho atrás. Pero por ahí podríamos llegar a los empresarios y empezar a venderles esta parte, ¿no? Ok, si gustas le dejamos al colega la siguiente pregunta, es que andaba un poco sí, no, sí, está bien, y todo, para para dar el tiempo todo, también para... a una parte de la sesión de preguntas que hicieron en línea. Adelante. Mi pregunta era con base en las plantas de tratamiento que se usan hoy en día, como bien comentaron. Estas están basadas fundamentalmente en microorganismos. Entonces, la tecnología de microorganismos no es adecuada para los emergentes, definitivamente. Entonces, esa transición de microorganismos que fueron hechos para plantas domésticas o de municipales y cosas de ese tipo, para que trabajen con contaminantes emergentes, ¿qué requeriría? O sea, ¿qué transformación dentro de una planta que ya tengo? Imagínense una planta, no sé, en algún punto, ampliar un módulo para procesos de oxidación avanzada, hacer unas degradaciones previas, o sea, toda esa parte que no voy a construir una planta a lo mejor especializada para eso, pero a lo mejor la que tengo la puedo adecuar. No sé, yo creo que los microorganismos no son la solución para eso, tenemos que pasar ya a la artillería pesada de química y no va a haber de otras. Pero mi sentido es, ustedes como especialistas en estos temas, ¿cómo ven? O sea, ¿qué hay que hacer en una planta para poder cubrir este tema? Perdón, de una vez, aprovechando de que hay una pregunta similar aquí dentro de las que enviaron, ahora sí me dicen para matar dos emergentes de un oxidante, con un oxidante.
viene una muy relacionada con lo que comenta el doctor, de también hay un daño del hecho de la resistencia microbiana que se está generando por la inefectividad de los tratamientos biológicos a nivel de planta de tratamiento de aguas residuales, los famosos superbox. Entonces, esos superbox se están modificando genéticamente y por lo tanto sí son buenos, no degradan completamente el contaminante, pero están generando una resistencia terrible de que si se empiezan a liberar o algún mecanismo para que se empiecen a dispersar de la planta de tratamiento de aguas residuales, no va a haber antibiótico que en el corto o mediano plazo lo pueda, pues literalmente curar cuando le caiga al ser humano, ¿no? Entonces, ¿cómo aprovechar toda esa modificación genética que está sufriendo el consorcio de microorganismos a nivel de PETAS para beneficio del tratamiento de aguas residuales? Bueno, es una de las que viene y va enlazado eso. Y obviamente también viene una de cómo hacer compatible, si es posible, más bien, ven ahí, si es posible hacer compatible tratamientos primarios y terciarios y cuaternarios que vienen posteriormente al biológico con estos métodos de los que platicamos. Gracias. Pues sí, creo que, sí las plantas que existen actualmente ya quedaron obsoletas y sí, pensar en sistemas de lodos activados, como bien lo mencionaba el doctor, o sea, tenemos que transicionar hacia otro tipo de microorganismos, pero ¿por qué seguimos apostándole a los microorganismos? Porque sigue siendo la opción más económica, más viable y además los microorganismos son muy resilientes. Esa transformación que está viendo los microorganismos precisamente responde a esto. Entonces, ¿qué es lo que yo propongo? Primero tenemos que visualizarlo como una reingeniería. Sí se pueden aprovechar las plantas que ya existen, pero hacer reingeniería. ¿Y cómo? Utilizando fuentes de energía sostenible. ¿Por qué? Porque si hay que meterle un proceso de oxidación avanzada como pretratamiento, y ya después lo que sale, ahora le meto un biológico que ya lo va a poder degradar. Pero ¿qué es lo que implica eso? Un gasto enorme. Entonces, si podemos aprovechar fuentes de energía sostenibles, como energía solar, energía eólica, etcétera, etcétera, que los procesos de oxidación avanzada se basan a veces en esos fuentes de energía, por ejemplo, fotofenton, que es solar y demás, entonces tenemos que hacer esa conjugación de ambos procesos. No están peleados uno con el otro, sino que tenemos que hacer la reingeniería donde los dos puedan convivir en paz. ¿Por qué? Porque en nuestra visión, a lo mejor como biotecnólogos, sí vamos a apostarle a los microorganismos, pero también hay que apostarle, literal, al dinero. ¿Qué te va a generar más recursos? El proceso biológico te puede generar subproductos de interés, mientras que el proceso físico-químico avanzado te va a ayudar a desdoblar estas cadenas, estos componentes contaminantes emergentes, pero nada más. El otro sí te puede dar un beneficio económico porque generas un subproducto de interés. Entonces, hay que ver cómo conjugar esas dos partes. Sí se puede hacer, sí se está haciendo, y precisamente lo que buscamos es aprovechar esta capacidad de esos microorganismos ya nativos y explotar todo su potencial, todos los que ya se han modificado de manera natural, no apostarle a la recombinación genética, porque eso pues implica gastos más elevados y además tratamos con cultivos que no son puros, son consorcios, entonces no nos conviene eso. Pero sí aprovechar los que ya existen y los que están dando buenos resultados y explotarlos. Al final de cuentas creo que el hecho de que sea la alternativa más económica, entre comillas vamos a llamarla económica, pues es lo que la hace más atractiva. Entonces creo que va por ahí esa parte. Okay. Bueno, pues agradecemos a los ponentes con un aplauso. Bueno, se les hace la entrega de constancia al doctor Sergio Alcaraz Ibarra por su participación como ponente en esta mesa, y también al doctor Ricardo Beristain Cardoso, y a ambos por dialogar en esta mesa llamada Retos de Tratamiento de Aguas Residuales. Un aplauso para ambos. ¿Ah, sí? ¿Está bien? Échame el plato. La mesa está. Agárrame tú de ese lado.